Bien, entonces ahora el tema es suma y resta de fracciones algebraicas. Ajá, entonces bueno, ya a continuación vamos con el tema de suma y resta. Ya vimos, en la clase pasada estuvimos hablando de lo que era la multiplicación y división de fracciones, ¿no? Entonces ya entendimos que toda multiplicación se debe de convertir en división para poder factorizar y al momento de tener factores, pues lo que hacemos es simplificar esos factores, ¿verdad? Haciendo uno a uno, acuérdate que es uno a uno, ¿no? Entonces, fíjate cómo se hace la suma y resta de fracciones. En principio, cabe recordar que cuando dos o más fracciones tienen el mismo denominador, son homogéneas, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes fracciones homogéneas, lo único que tienes que hacer es sumar los numeradores o restarlos, según sea la suma o la resta, y se deja el mismo denominador, ¿verdad? No se hace nada, no se escoge un mínimo común múltiplo o lo que es el común denominador, no se escoge, lo que se hace simplemente es sumar. Por ejemplo, si yo tengo 3 quintos y 7 quintos, pues 3 quintos más 7 quintos son 10 quintos, ¿verdad? Y ya. Entonces, no tengo nada que hacer cuando tengo fracciones homogéneas, ¿verdad? Que son aquellas que tienen el mismo denominador, ¿no? Entonces, aquí te ponen el siguiente ejemplo de cuando yo tengo las operaciones, por ejemplo, 4 entre 3x más 8 entre 3x, bueno, pues dejo el mismo denominador y solamente sumo los numeradores. 4 más 8, tengo 12 entre 3x, y bueno, 12 entre 3 toca 4, entonces me queda 4 sobre x, ¿verdad? Entonces, eso es con respecto a la suma. Fíjate, el siguiente ejemplo es una resta. También tengo 6x entre x menos y menos 6y entre x menos y. Entonces, como tengo el mismo denominador, lo único que hago es restar los numeradores. A 6x le resto 6y con el mismo denominador. Y bueno, ahí si tú te das cuenta, tengo el mismo factor común, por lo tanto puedo factorizar un 6 y ya me queda 6 por x menos y. Y entonces caigo en el caso de que tengo x menos y, entre x menos y se hace 1 y me queda que la respuesta es 6, ¿no? Entonces, muy fácil cuando yo tengo el mismo denominador. No hay nada que hacer, solamente sumar o restar los numeradores. Aquí igual, x sobre x cuadrada menos 9 más 3 sobre x cuadrada menos 9. Esto va a ser igual a x más 3 entre x cuadrada menos 9 y factorizamos x cuadrada menos 9. Entonces, ¿qué tengo ahí? Pues una diferencia de cuadrados, por lo tanto tengo x más 3 por x menos 3, ¿verdad? Entonces, aquí se va x más 3 y aguas porque el que sobrevive es x menos 3, pero x menos 3 queda en el denominador, no en el numerador, ¿verdad? Por lo tanto, la respuesta es 1 sobre x menos 3. ¿Ok? Entonces, eso es una situación que cotidianamente tenemos, ¿no? Entonces, muy bien con esa parte. Ahora vamos con el siguiente, fíjate. Entonces, vamos a quitar esta parte. Ahí está. Y bueno, ahora vamos con suma y resta de fracciones heterogéneas. Entonces, acuérdate, esta parte pertenece al tema de fracciones homogéneas, que son las más sencillas. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo suma y resta de fracciones heterogéneas? Bueno, recuerda que dos o más fracciones son heterogéneas cuando no tienen el mismo denominador. Para sumar o restar dos o más fracciones heterogéneas, se multiplica el numerador y el denominador de cada fracción por los factores necesarios a fin de obtener fracciones equivalentes. Ajá, entonces, fíjate lo que hacen aquí. Por ejemplo, vamos directamente al ejemplo. Haz la suma, realiza la suma y resta de las siguientes fracciones. A ver, entonces te ponen 5 entre x más 2 tercios. Para obtener la homogeneidad de las fracciones, se multiplica por 3 tanto el numerador como el denominador de la fracción 5 entre x. Análogamente, se multiplica por x el numerador y el denominador de la fracción 2 tercios. Entonces, fíjate, lo que hacen aquí
es a cada una de las fracciones, por ejemplo, si yo tengo 5 entre x, la multiplican por 3 tercios. ¿Estás de acuerdo que 3 tercios es un entero? Entonces no están alterando la fracción, no le están haciendo nada. Siempre que tú multipliques una fracción, tanto el numerador como el denominador por la misma cantidad, eso no va a alterar la fracción. Entonces la primera fracción la multiplican por 3 tercios y la segunda fracción la multiplican por x. ¿Por qué? Pues porque a la primera le falta el 3 en el denominador y a la segunda le falta el x en el denominador, ¿no? Entonces, al hacer eso, 5 por 3 te queda 15 sobre 3x más 2x sobre 3x, ¿no? Y ahora sí caigo en el caso anterior que tengo una fracción, una suma de fracciones homogéneas, por lo tanto lo que hago es sumar los numeradores y me queda 15 más 2x sobre 3x y ya terminé, ¿sí? Entonces, la idea es llevarlo a lo que es una fracción homogénea. Ajá. Entonces, vamos con el siguiente ejemplo. Están muy sencillos estos primeros ejercicios. Ya ahorita se empieza a complicar un poco más. Fíjate, el inciso B, también yo tengo 6 entre 4x menos 7 sobre 8x cuadrada. Entonces, a la primera fracción, ¿qué le falta? Como 8x cuadrada, aquí fíjate lo que dicen, como 8x cuadrada es divisible entre 4x. Ajá, ¿estás de acuerdo que 8x cuadrada es divisible entre 4x? Entonces 8x cuadrada entre 4x me queda 2x. Basta multiplicar el numerador y el denominador de la fracción 6 entre 4x por 2x. Ajá. Entonces, para obtener una fracción equivalente. Además, haría fracciones homogéneas. Entonces, lo que están haciendo aquí, vuelvo a repetir, lo primero que hacen es tomar la máxima potencia. Si tú te das cuenta, lo que hacen es tomar la máxima potencia de los denominadores. ¿Cuál es la máxima potencia? O sea, ¿cuál es el mayor de los denominadores? 8x cuadrada. Por lo tanto, se fijan, o sea, esa es una regla común y tradicional para sacar el común denominador. Siempre lo que haces en una suma o resta, aunque no haya variables, siempre lo que se hace es tomar el mayor de los denominadores y se divide ese denominador entre cada uno de ellos. Se fija uno que sea divisible entre cada uno de ellos. Si así lo es, si así fuera, entonces en realidad, en resumidas cuentas, te quiero comentar de este lado qué es lo que están haciendo de una manera más sencilla, porque tal vez aquí se ve un poquito más complicado. Yo agarro el mayor de los denominadores. Me fijo si es divisible entre el otro denominador. Me doy cuenta que sí lo es, porque me queda 2x. Por lo tanto, pinto una rayita y pongo mi común denominador. Mi común denominador va a ser 8x cuadrada. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese común denominador? Pues voy a dividirlo entre cada uno de los denominadores y multiplicarlo por el numerador. O sea, estoy haciendo lo mismo que se hace cuando tengo una suma de fracciones que no tienen x, si tú te das cuenta. Entonces, ¿cuánto es 8x cuadrada entre 4x? Pues ya lo vimos, es 2x. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar 2x por 6. 2x por 6, ¿qué me queda? 12x. Luego tengo un signo menos, pongo menos y vuelvo a dividir 8x cuadrada entre 8x cuadrada, ¿cómo toca? A 1 por 7 me queda 12x menos 7 y automáticamente llegué al resultado. ¿Sí? Entonces, eso es una manera de hacerlo. La otra manera es lo que están haciendo aquí, que yo considero, bueno, pues como que lo complican un poquito más. Yo te recomiendo que hagas esta parte más fácil, pero si tú entiendes esta parte, adelante, ¿eh? Yo te recomiendo que vuelva a repetir la regla, tomo el mayor de los denominadores, me fijo que sea divisible entre cada uno de ellos y automáticamente divido el común denominador entre cada uno de ellos y lo multiplico por el numerador. Y ya, automáticamente llego a la solución. Bien, ahora vamos con el inciso C, siguiente ejemplo. Tengo 21x sobre x cuadrada menos 3x menos 10 menos 15 sobre x menos 5. Bueno, cuando tú ya tienes un denominador cuadrático, que es el caso de la primera fracción, lo primero que tienes que hacer es factorizar
el denominador. Entonces, como podrás darte cuenta, aquí vas a tener que aplicar la factorización en los denominadores. ¿Por qué? Pues para poder ver quién va a ser tu factor común. Entonces, fíjate, tienes que buscar dos números. Lo voy a agrandar un poquito más para que se vea más claro. Ajá. Tienes que buscar dos números que multiplicados te den -10 y sumados te den -3. Esos números son -5 y 2 positivo. Entonces, vuelves a escribir la fracción, la vuelves a escribir como 21x sobre x menos 5 por x más 2 menos 15 sobre x menos 5. Entonces, ahí me doy cuenta, dice, observa que para obtener la diferencia de dos fracciones homogéneas, se requiere multiplicar el numerador y el denominador por la fracción tal. Bueno, ahí más que eso, lo que yo te aconsejo hacer es fijarte en quién es el común de tus denominadores. Entonces, como ya encontraste que al hacer la factorización, fíjate, al hacer la factorización, esto te queda, esto es igual. Aquí vamos a ponerlo. A ver, esto me queda así. Esto va a ser igual a lo siguiente. Bueno, aquí déjame borro esto. A ver, aquí abajo viene. Ajá. Bueno, mi común denominador, para que me entiendas, es, en este caso, es x menos 5. Ok, entonces fíjense, aquí lo que vamos a hacer, de la regla más fácil que yo te recomiendo hacer, es así de fácil. Primero, factorizas tu denominador. Entonces vuelves a poner 21x sobre, te queda, buscas dos números que multiplicados te den -10 y sumados te den -3. Entonces esos números son x menos 5, lo vas a multiplicar por ¿quién? Por x más 2. Ajá. Y entonces, una vez que tú ya tienes eso, le vas a restar 15 sobre ¿quién? 15 sobre, ay, ahí se me fue medio chueco. A ver, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo en... Ok, entonces fíjate, vamos a 21x sobre x cuadrada menos 3x menos 10 menos 15 sobre x menos 5. Entonces te comentaba, para hacerlo más sencillo, que lo primero que tienes que hacer es cada que tengas en una resta de fracciones parciales o fracciones algebraicas, acuérdate que también se llaman fracciones parciales, ¿eh? Entonces, cada que tengas una resta de fracciones parciales, con alguno de los denominadores como cuadrático, lo que tienes que hacer es primero factorizar el denominador. Entonces, aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, habíamos dicho que buscaras dos números que multiplicados te den -10 y sumados te den -3. Esos números son -5 y +2, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es esto, x menos 5 multiplicado por x más 2, ¿sí? Entonces, ahí yo tengo -5 por 2 son 10 y -5 más 2 son -3. Muy bien. Luego, entonces, a eso le voy a restar la fracción que es 15 sobre x menos 5. Entonces, bueno, aquí te decía que no hay nada que hacer de que ellos le multiplican y le dividen y no sé cuánta cosa hacen. No. Lo más sencillo es, vas a escoger en este mismo momento, vas a escoger quién es tu común denominador. ¿Quién va a ser tu común denominador? Pues aquel producto de multiplicaciones que tú tengas. Entonces, ¿a quién vas a poner como común denominador? Si tú tienes aquí x menos 5 por x más 2 y aquí tienes x menos 5, entonces, ¿qué le falta? Pues le falta x más 2, ¿no? Por lo tanto, tu común denominador va a ser x menos 5 por x más 2. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque este número, este producto de binomios es divisible tanto entre el primer denominador como entre el segundo denominador. Entonces, ¿estás de acuerdo que este producto es divisible entre ambos? Entonces, porque si yo escogiera nada más a x menos 5 o a x más 2, no voy a obtener el común denominador porque al momento de probar la división, pues me va a quedar
me va a quedar un denominador arriba, o sea, un binomio, ¿no? Entonces, así vas a tomar el común denominador, como el producto mayor, o sea, el mayor producto de los denominadores. Ese va a ser mi común denominador. Entonces, una vez que ya lo escogí, vuelvo a hacer lo mismo que hice en el ejercicio pasado. Voy a dividir. Si yo divido x menos 5 entre x más 2, si yo divido este entre el primero, ¿qué me queda? Pues se va todo completo, ¿estás de acuerdo? Al hacer la división, lo que estoy diciendo es lo siguiente, ¿no? O sea, voy a poner las operaciones para que le entiendas más. Voy a poner qué es lo que hago. Lo que hago es tomar mi común denominador, el que yo ya escogí, este, ajá, y lo voy a dividir entre cada uno de los denominadores. Entonces, si yo divido ese común denominador entre el denominador primero, que es el mismo, curiosamente, ¿no? ¿Eso cuánto me va a dar? Eso va a ser igual a 1. ¿Estás de acuerdo? Y ese resultado que me dio lo voy a multiplicar por 21x. Ajá. Por lo tanto, ese resultado que me dé lo voy a escribir aquí arriba. Entonces me va a quedar 21x. Ahora, ¿qué signo tiene? ¿Qué sigue después? ¿Es una resta o es una suma? Es una resta, por lo tanto me queda 21x. Ahora, ¿qué voy a hacer en el siguiente paso? Pues lo mismo que hice en el primer paso. Voy a hacer una división. Voy a dividir otra vez mi común denominador entre el segundo denominador. El segundo denominador es x menos 5. Al hacer esa división, esto va a ser igual a x más 2, ¿verdad? ¿Quién se va a ir? X menos 5. Y ese resultado que me dé lo voy a multiplicar ¿por quién? Por menos 15, ¿verdad? Bueno, por 15, porque el menos ya lo puse acá. Entonces voy a hacer la multiplicación. A este lo voy a multiplicar por 15. Ajá. Y el resultado lo voy a poner aquí arribita, ¿no? Entonces me queda 21x menos, acuérdate que primero va el coeficiente, sería 15 veces x más 2. Y entonces, una vez que yo ya tengo eso, esto va a ser igual a, voy a hacer operacioncitas ahí adentro. Mi común denominador, ese lo dejo como está porque ya está factorizado. No lo vayas a multiplicar. Lo único que se multiplica es arriba en el numerador. Entonces, el denominador lo dejo igual, es el mismo. Y arriba voy a poner 21x menos 15x menos por más me queda menos 30. Ajá. Y bueno, voy a sumar, para terminar, voy a sumar términos semejantes. Entonces vuelvo a poner una fracción, el común denominador es el mismo, y me queda 21x menos 15x, me quedan 6x menos 30. Ajá. Ahora me fijo si puedo simplificar más. Y bueno, pues lo que voy a hacer para fijarme si puedo simplificar más, pues vuelvo a escribir el mismo denominador y arriba estarás de acuerdo que puedo factorizar un 6. Entonces me queda 6 por x menos 5. Y entonces me doy cuenta que tengo el mismo, uno de los factores es el mismo, ¿verdad? Entonces, x menos 5 sale de mi lista con x menos 5 y el resultado final esto va a ser igual a mi cociente 6 sobre x más 2. Preguntas.